En una época antigua, cuando los grandes imperios dominaban la tierra y los hombres olvidaban fácilmente a Dios, el pueblo de Israel vivía esclavo en la poderosa nación de Egipto. Durante generaciones habían sufrido bajo el látigo de faraones crueles. Sus manos levantaban ciudades, pero sus corazones clamaban libertad. Y fue entonces cuando comenzó una de las historias más grandes jamás contadas. El nacimiento del libertador. El faraón había dado una orden terrible: todos los niños hebreos varones debían morir. Pero una madre, llena de valentía, escondió a su pequeño bebé durante meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, colocó al niño en una canasta sobre el río. Las aguas del río parecían llevarlo hacia el destino. La hija del faraón encontró al niño y lo adoptó como suyo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño hebreo creció en el mismo palacio del rey más poderoso del mundo. Aprendió la sabiduría de Egipto, vistió ropa de príncipe y caminó entre riquezas, pero en su corazón sabía que pertenecía al pueblo esclavo. El llamado en el desierto. Años después, Moisés huyó al desierto tras defender a un hebreo maltratado. Allí pasó mucho tiempo como pastor, lejos de los palacios y lejos de la guerra. Pero Dios no se había olvidado de él. Un día, mientras cuidaba ovejas cerca del monte Horeb, vio algo imposible: una zarza envuelta en fuego, que no se consumía. Entonces escuchó una voz poderosa: Moisés, Moisés. Era Dios. Y Dios le dio una misión gigantesca: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés tuvo miedo. Dijo que no sabía hablar bien. Pensó que nadie le creería. Pero Dios respondió: Yo estaré contigo. La batalla contra el faraón. Moisés volvió junto a su hermano Aarón y enfrentó al faraón. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón endureció su corazón. Entonces comenzaron las plagas: el río se convirtió en sangre, ranas cubrieron la tierra, llegaron tinieblas, tormentas y calamidades jamás vistas. Cada señal demostraba que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier rey de la tierra. Finalmente llegó la última noche. El pueblo hebreo marcó las puertas de sus casas con sangre de cordero, obedeciendo la orden de Dios. Y aquella noche el juicio pasó sobre Egipto. El faraón, derrotado y quebrantado, dejó salir a Israel. Después de siglos de esclavitud, el pueblo caminó hacia la libertad. El mar dividido. Pero la historia apenas comenzaba. Cuando Israel llegó frente al Mar Rojo, el pueblo quedó atrapado, el mar delante y el ejército egipcio detrás. Los carros de guerra avanzaban. La tierra temblaba. El miedo se apoderó del pueblo. Entonces Dios habló a Moisés: Extiende tu vara sobre el mar. Y ocurrió el milagro. Las aguas se dividieron. 2 enormes paredes de agua se levantaron mientras un camino seco aparecía en medio del mar. Hombres, mujeres, niños y ancianos cruzaron aquella noche imposible. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron con fuerza y el mar cerró su paso. Israel quedó libre para siempre. La montaña de fuego. Meses después, el pueblo llegó al monte Sinaí. La montaña temblaba. Había truenos. Fuego. Nubes espesas. Sonidos de trompeta. Era la presencia de Dios descendiendo sobre el monte. Moisés subió solo hasta la cima, entrando en la nube de gloria. Allí, Dios entregó las leyes que guiarían al pueblo, los famosos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra. No tendrás otros dioses delante de mí, no harás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás. Aquellas palabras no eran simples reglas. Eran un pacto santo entre Dios y su pueblo.
El becerro de oro. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo perdió la paciencia. Construyeron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés descendió y vio aquello, se llenó de dolor y rompió las tablas de piedra. Aún así, Dios mostró misericordia. Moisés volvió a subir al monte y recibió nuevamente los mandamientos. El legado de Moisés. Moisés guió al pueblo por el desierto durante muchos años. Fue líder, profeta y siervo de Dios. No fue perfecto. Tuvo miedo, dudas y errores. Pero aprendió a confiar en Dios en medio de gigantes, desiertos y mares imposibles. Y hasta hoy, su historia sigue siendo símbolo de libertad, fe y obediencia. Porque la historia de Moisés no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo Dios puede tomar a alguien común y usarlo para cambiar el destino de una nación entera.